Digamos, la educación en América Latina y en particular en los países que tenemos una cierta desventaja en términos de la distribución del ingreso, la pobreza y estas condiciones no tan ventajosas en el concierto mundial, digamos que es una de las apuestas más importantes, ¿no? Nosotros estamos convencidos que hay que educar a la gente y a pesar de que esto se repite y se dice año tras año en muchos documentos, los esfuerzos concretos que lleven a mejorar las capacidades de las personas son los que se necesitan. Este tipo de esfuerzos concretos, en particular desde el punto de vista de la OIT, se centran en mejorar los contenidos y las capacidades de las personas para el trabajo. Digamos, con todo y que la OIT se preocupa de otra serie de cosas, una de las preocupaciones más importantes y en las que trabajamos nosotros es la que tiene que ver con que la capacitación de las personas, la formación de las personas debe ser pertinente al empleo. Siempre nos preocupamos de un concepto que se ha venido denominando como empleabilidad. La empleabilidad no es otra cosa que la capacidad de la persona para reaccionar y adaptarse a todas estas turbulencias que hay en el mercado de trabajo, los cambios que hay día a día y mes tras mes, que hace 20 años o a la vuelta de 10 años eran casi insospechados. Entonces, por el trabajo que ustedes están haciendo y por lo que me has contado que vienen trabajando, el mejor trabajo que se puede hacer en la educación es hacer que sea muy relevante a lo que las personas van a encontrar cuando terminen su trabajo, su educación. Si la persona termina de educarse y no encuentra nada en lo cual aplique esos contenidos o ese tiempo que invirtió, es muy probable que tenga una frustración y, como se suele decir en términos digamos, de análisis económico, si la rentabilidad de lo que las personas aprenden no es buena, estamos malgastando dineros, muchas veces públicos y muchas veces privados de los bolsillos de las personas, de una forma injustificada, porque todos sabemos que en nuestros pueblos latinoamericanos uno de los más grandes problemas que hay es la educación, no solo por la cantidad de gente que se educa, sino por la calidad de la gente que se educa. Entonces, al hablar de la formación para el trabajo, necesitamos algunas, digamos, medidas para que la formación para el trabajo sea lo mejor posible. Desde este centro, desde Sinterfor, tratamos de hacer cooperación técnica y asistencia técnica para que la formación para el trabajo sea mejor. Por eso es que de algún modo hemos apoyado, ya sea directa o indirectamente, casi en todos los países, las reformas que se hacen hacia la formación basada en competencias. Hoy en día se habla de que la formación, más que llenar espacios académicos y horas de clase, debe orientarse a generar capacidades. La gran diferencia de esto es que la tarea de un educador no sería llenar horas de clase o llenar currículos para asignaturas, sino llenar currículos con tiempo que desarrolle capacidades. Alguna vez escuchaba un ejemplo que suele ser muy provocativo en términos de qué es la educación por competencias. Es nada más que preguntarse qué cosas debe poder hacer una persona que lleva un semestre de economía o un semestre de administración cursado y aprobado. La pregunta que uno se hace normalmente es qué materias ha visto. Y es lo que a veces los chicos responden en la universidad: ¿qué materias viste en primero? ¿Qué materias viste en segundo? Con todo y que necesariamente las materias pasan por una transferencia de conocimientos, no tenemos muy en claro a veces en la educación la visión práctica y nos quedamos en una visión muy académica. ¿Qué materias? ¿Y por qué no nos preguntamos para qué te sirven esas materias? ¿Qué capacidades laborales desarrollaste?
Muchas veces las personas tienen un mundo bivalente, uno que es el que ven en la vida académica y otro que es con el que se encuentran una vez terminan. Yo no digo que tienen que ser fundidos absolutamente, pero algo de uno debería impregnar al otro y viceversa. Algo de la realidad en el trabajo debería impregnar a la vida universitaria y algo de la vida universitaria debería impregnar a la realidad que hay en el trabajo. Pero muchas veces lo que uno se encuentra es que la mayor competencia que uno adquiere en la universidad es trabajar en equipo, porque estudió en equipo con el grupo y eso le puede servir para una conducta similar que uno reproduce en el trabajo. Entonces, ese, digamos, es el desafío y lo están enfrentando muchas entidades educativas. ¿Qué hago en un semestre educativo? Desarrollo capacidades para que la gente pueda aplicarlas, emplearse y mejorar sus ingresos, o me quedo solo en el lado de 80 horas de una cosa, 40 de otras, 20 de otras. Es un gran desafío, hay mucha discusión al respecto. Y sobre todo, ya que por lo que sé ustedes están trabajando con las universidades, Nina lo sabe, ¿no? Las universidades han entrado mucho más tardíamente a este tema de las competencias, pero lo están haciendo. Aquí en Uruguay uno escucha publicidad de las universidades diciendo ingrese en nuestra universidad porque nuestros egresados consiguen trabajo más fácil. Eso te está dando un mensaje claro, la universidad está asociándose a la posibilidad de conseguir un mejor empleo. No es nuevo. Para muchos que discuten el tema de la universidad en otros ángulos, la función de la universidad no es el empleo, es la elevación del conocimiento y el desarrollo de capacidades académicas e investigativas. Lo que yo me pregunto es cuántas universidades en América Latina lo pueden hacer o lo hacen, o cuántas personas ingresan a una universidad pensando que van a ser científicos o investigadores de gran trascendencia. Y si no es cierto que la mayoría de quienes ingresan a la universidad lo hacen pensando en que con los 5 o 6 años adicionales de educación su expectativa de ingresos va a ser mejor que si se quedan solo con la secundaria o con una educación media. Entonces el gran desafío de la universidad hoy en día es facilitarle a la gente una conexión con la vida laboral a través de un nivel de sofisticación de conocimiento mucho mayor, sin perder su identidad universitaria, pero también, y ahí cerraría un poco la pregunta, muchas universidades están tratando de competir con los institutos de educación técnica. A veces porque el mercado es muy alto y a veces porque la universidad tiene la ventaja comparativa de llamarse universidad. Uno a veces no encuentra muchas diferencias entre los currículos de universidades en facultades como administración hotelera y lo que puedes estudiar en una escuela de hotelería a nivel técnico. Y ni hablar de las carreras técnicas en el área de la mecánica, la metalmecánica, la electrónica. A veces como que esa diferenciación no nos deja claro qué es quién o quién es quién en ese espacio educativo, qué debería llenar la educación técnica, qué debería llenar la formación y qué debería llenar la universidad. Entonces yo creo que lo que se haga por mejorar y actualizar los currículos, y eso entiendo lo que ustedes están haciendo, es muy pertinente, ¿no? Porque implica la reflexión, ¿no? La reflexión de cuál es nuestro currículo, por qué debe ser ese, cuál debería ser y hacia dónde vamos, qué queremos que sea nuestra universidad para con base en eso desarrollar lo que queremos. Y bueno, en esto no hay verdades absolutas, ¿no? Porque incluso las universidades como centros educativos tienen una identidad muy alta, tienen una autonomía muy alta y pueden decidir prácticamente en sus países a dónde estar. Pero, como le digo, lo que se haga por mejorar currículos que muchas veces tienen años y años de repetirse eternamente, contenidos que se repiten y se repiten sin un análisis de por qué. Si tú me preguntas, una persona que estudia administración tiene que ver derecho, tiene que ver contabilidad, tiene que ver economía, tiene que ver matemáticas, tiene que ver estadística, y a veces es una mezcla de cosas. ¿Por qué? ¿O por qué te ponen estadística 1, estadística 2, estadística 3 a partir de segundo, o de tercero, o de cuarto año, o de cuarto semestre? No podíamos pensar eso diciendo, bueno, una persona que estudie esta carrera en el primer semestre va a estar capacitada para tales competencias, en el segundo tales, tercero, cuarto, y verlo con una otra óptica. Ese es un poco el desafío, yo diría, ¿no? Más allá de lo que personas como, repito, Nina, que ha estado más cerca de ustedes y otras experiencias puedan detectar y aportar. Pero digamos, el desafío es ese, ¿no? Hacer una reflexión, y es lo que permite el modelo de competencias, ¿no? ¿Para qué está sirviendo mi currículo?
a dónde está orientado y qué puede hacer con él, ¿no? Mm. En educación en general los procesos son muy de largo aliento, para no decir muy lentos, ¿no? Fíjese que los cambios en el mundo, en el trabajo y en la tecnología nos cambiaron paradigmas sobre cómo se organiza el trabajo, sobre cómo trabaja la gente, sobre cómo se forma la gente mucho más rápido de lo que las instituciones educativas lograron cambiar. Mucha gente lo dice, ¿no? Anecdóticamente, la forma en que hoy educamos es casi la misma que se está usando desde que se estableció el ambiente escolar poco después de la Edad Media, ¿no? Cuando se agrupó gente para que estudiara alrededor de un docente. Hoy en día se habla mucho del cambio del papel del docente, pero también hoy en día tenemos tecnologías nuevas. Cómo poder aprovecharlas para educar a la gente y cómo poder hacer que entendamos la educación de otra manera, nos está tomando bastante tiempo. Y sobre todo, yo no conozco mucho del ambiente educativo en general en la región. Como le digo, sabemos más de la formación para el trabajo, pero yo creo que, vuelvo a repetirlo, hay un espacio allí, un traslape a veces entre la educación técnica o tecnológica de muy buena calidad con la educación universitaria, que a veces empieza siendo muy básica, ¿no? A veces muchas universidades, con el respeto que todas me merecen, tratan de tener primero resuelta su ecuación económica por encima de lo que es su función social. Y eso en educación le deja a uno plantear muchas dudas, ¿no? Porque la educación es un bien público al final, ¿no? La educación está hecha para la mayoría de la gente, para que la gente de un país mejore. Cuando tú la resuelves por un filtro económico, como que no te sale algo muy claro, ¿no? Con suerte sí, pero en las condiciones de falta de recursos que tienen la mayoría de nuestros países, a veces no logra sacar muy buenas cosas. Entonces, ahí es donde hay mucho que apretar y mejorar para tratar de hacer una educación mejor, ¿no? Mm.